Buenas tardes, alumnos. En la presente presentación o edición vamos a tratar justamente el tema de las ecuaciones constitutivas. Así que bueno, vamos a introducir ese tema ahora. Las ecuaciones constitutivas son aquellas que se relacionan los esfuerzos con las deformaciones, es decir, es la que vinculan estos dos tensores con los que venimos trabajando. La relación lineal que caracteriza a cada material individualmente y su reacción cuando sobre él se aplican las cargas. Es decir, las ecuaciones constitutivas dependen de las características de los materiales. Obviamente, si tenemos un tensor de tensiones que provoca un estado de solicitación y tenemos un tensor de deformaciones que es la respuesta o el grado de formación que se provoca dentro de ese sólido, dependerá también de las características constitutivas o de las características del material. ¿A qué llamamos modelos constitutivos? Se llaman los modelos constitutivos a una formulación matemática. Y acá es donde tenemos que tener en claro, nuestra formulación matemática está asociada a muchos planteos y formulaciones ideales. Es decir, es capaz de describir el funcionamiento físico macroscópico de un sólido ideal, condiciones ideales, pero que resulta luego de aplicar hipótesis simplificativas sobre un sólido real y así los modelos pueden clasificarse en modelos basados en la elasticidad lineal y no lineal, modelos basados en la teoría de la plasticidad, modelos basados en la teoría endocrónica y modelos de fractura. Ya vamos a ver que justamente el modelo que a nosotros nos interesa es el primero, el basado en la linealidad y elasticidad lineal y no lineal. Otra cosa que podemos decir que nuestros modelos constitutivos se deben respetar a rajatabla esas condiciones ideales con las que partimos para la formulación matemática. Las ecuaciones constitutivas nos dan la relación entre los esfuerzos y las deformaciones. Establece esta vinculación entre los dos tensores. La relación más sencilla entre estos procesos es una relación lineal, que claramente, fíjense, esta linealidad es la que nos permite establecer justamente nuestros modelos constitutivos. Esto nos lleva a lo que llamamos materiales linealmente elásticos. Si tenemos otro tipo de relación, podemos referirnos a materiales plásticos, viscosos. Los viscosos pueden ser newtonianos y no newtonianos, y los elastoplásticos, etc. Pero todos ellos deberán tener, ya no formarán parte de una relación lineal entre la tensión y la deformación. Los modelos constitutivos, los basados en la elasticidad lineal, están asociados básicamente el elástico lineal de Cauchy, que es el con el que trabajamos, hiperelástico de Grimm, hipoelásticos. Todos estos son lineales o no lineales, pero básicamente están basados en estos principios. Los basados en la teoría de la plasticidad perfecta, con ablandamiento y endurecimiento. Ya vamos a ver una curva sobre estos puntos, justamente con ablandamiento y endurecimiento. Y o daño, basados en la teoría endocrina. Su vigencia fue breve debido a la cantidad de parámetros que se deben necesitar para su definición. Acuérdense que muchas de estas formulaciones tendrán una limitación que está basada en la cantidad de incógnitas con las que se trabajan en las ecuaciones. Entonces, cuando los parámetros o las incógnitas crecen de una manera desmedida, la formulación se hace imposible, más allá de que uno pueda trabajar con ordenadores, ¿no? De fractura, modelos de mecánica de fractura, modelos de fisura distribuida, modelos de fisura discreta. Ya verán, eso lo verán más adelante en lo que es análisis estructural. Veamos justamente dónde empiezan a tomar estos dominios o estos puntos de determinación de nuestra curva. Bueno, esta es la curva muy conocida, una curva asociada a la ingeniería, básicamente sobre la relación de ley de Hooke, y donde se establece básicamente en abscisa las deformaciones y en ordenada las tensiones. Fíjense, la linealidad que se establece desde el punto 1 hasta el punto 2, justamente es donde tenemos la ley de Hooke, tal cual nosotros la conocemos. En el punto 2 tenemos el límite elástico. A partir de ahí, desde el punto 2, la curva deja de ser lineal, ya empieza a tener una curvatura determinada, en donde justamente empieza a predominarse el dominio plástico.
Y este dominio plástico que va desde el 2 hasta el 3, básicamente va a llegar hasta un punto en donde tenemos el punto de restricción, perdón, o resistencia, que es justamente sigma i, en donde ya empieza a tener justamente una deformación remanente. Si nosotros en el punto 3 descargamos a la pieza, puede que la curva de descarga tome una línea paralela a la de carga, o puede ser que tenga una pendiente diferente. Pero más allá de todo esto, ya empieza, desde el punto 3, ya en este punto 3, ya empieza a tener una deformación remanente que se evidencia en el eje de abscisa. Después ya desde el punto 3 ya empieza con un endurecimiento por deformación, y esto se evidencia y nos importa muchísimo en lo que es el estudio de suelos. Acuérdense que en los suelos se estudia justamente el proceso de consolidación, en donde se produce el endurecimiento o la evaporación de las partículas de agua. Entonces, mucho de esos procesos de consolidación se evidencian y ya tenemos un endurecimiento que justamente se produce acá a partir de esta curva. Bueno, eso lo verán en suelo, pero en principio sería muy acertado pensar que ya estaríamos pensando en un proceso de consolidación en un suelo típico, por ejemplo. Veamos, la pendiente de la recta, como ya saben, justamente está asociada a esta relación entre tensión y deformación. Tensión sigma i, el límite elástico, epsilon i, la deformación elástica máxima, que justamente está en correspondencia con este punto, y que justamente nos da E, que es el módulo de longitudinal de elasticidad. Una relación constitutiva, en el caso de elasticidad, nos relaciona el esfuerzo con la deformación. Es decir, que nos relaciona la constitutiva, esto tengamos en claro que justamente es lo que establece la vinculación entre esfuerzo y deformación. La relación más sencilla, que es justamente la asociada a una constante de deformación, que generalmente lo asociaban como un modelo simplificado al resorte del elástico, que decían que la deformación elástico K era la constante y era igual a F igual a constante por la deformación X que se deformaba. Veamos cómo podemos estudiar el proceso de deformación tensión, justamente ley de Hooke, considerando un ensayo de tracción. Si ensayamos tracción en una probeta en un determinado material, para distintos valores de carga y medimos la tensión sigma y la deformación unitaria de epsilon producida, representando gráficamente se obtiene el siguiente diagrama, que es justamente este, es un diagrama muy característico de ingeniería, en donde tenemos justamente sigma P de proporcionalidad, sigma E como límite elástico, sigma F, sigma de fluencia, sigma R, sigma de rotura y sigma máximo o de deformación plástica. Fíjense que a partir de sigma E, que es el límite elástico, todo lo otro ya tiene una deformación remanente y ya estamos dentro de una zona elastoplástica, zona plástica, y bueno, esto es muy característico en el estado de estudios de materiales con lo que vamos a trabajar nosotros justamente en el análisis estructural. Fíjense, el módulo E, como ya saben, es la pendiente de la curva, el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, constante para cada material. Esto, vuelvo a decirles, la ecuación constitutiva que establece justamente la relación entre la deformación y la tensión, está vinculada por un módulo que está definido por los materiales. O sea nosotros si analizamos, por ejemplo, un acero, un módulo E está alrededor de 2,1 por 10 a la 6 kilopascal por centímetro cuadrado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si utilizamos otro material que no sea el acero, obviamente el módulo E o la pendiente de esa recta va a ser diferente. Claramente la ecuación constitutiva está asociada a las características del material. La ley de Hooke dice que sigma es igual a epsilon por E. Esta ya la vieron en varias materias. Bueno, ahora lo vamos a analizar en detalle esto. Particularizando para las direcciones X y Z, y acá es donde empieza a tener la variante de nuestra ley de Hooke, en donde vamos a analizar la deformación asociada a cada uno de los ejes y después lo vamos a sumar por el principio de superposición. Fíjense, tenemos sigma n de x es igual a epsilon x por e, sigma n de y es igual a epsilon y por e, y sigma n de z es igual a epsilon z por e.
Es decir, que la deformación longitudinal asociada a cada uno de los ejes es justamente un valor asociado y en correspondencia con los ejes. Después sumaremos los efectos en correspondencia con los otros ejes. El principio de superposición. Este es un principio elemental. Por favor, ténganlo en cuenta. Este principio es, creo que en el que se basa absolutamente muchísimo de nuestro modelo matemático y nuestro modelo constitutivo. Y de rigidez relativa, también la rigidez relativa. Vamos a ver qué nos dice cada uno, ¿no? Debido a que la ley que relaciona tensiones con deformación es la ley lineal, la linealidad, se cumple el principio de superposición cuando estamos en el régimen elástico. El principio de superposición, ¿qué nos dice? El estado tensional de un sólido debido a varias acciones exteriores que actúan sobre él es igual a la suma lineal de los estados tensionales que produce cada una de las acciones actuando por separado e independientemente del orden en que actúan. Es decir, nosotros tenemos un estado de solicitación. Podemos estudiar qué sucede asociado a cada uno de los ejes o sentidos. Establecemos como una vinculación lineal entre cada uno de ellos y después los sumamos. Esto lo podemos hacer justamente por la linealidad y podemos también considerar que tenemos un estado resultante o una solicitación resultante. Este principio no se verifica si las deformaciones producidas para un sistema de carga hace que otro sistema actuase de forma diferente que si lo hace solo. Es decir, nosotros tenemos un estado de carga que solicita el sólido de una manera individual. Si tuviéramos otro estado de carga, eso no sería lo mismo. Nosotros estamos considerando solamente un estado de carga. Por tanto, es necesario complementarlo con la rigidez relativa que dice: la rigidez relativa, las deformaciones provocadas en los sólidos por las cargas exteriores son lo suficientemente pequeñas. Esta es otra de las simplificaciones con las que trabajamos, para que no modifiquen la forma en que actúan las cargas y estas siguen produciendo los mismos efectos que antes de la deformación. Sigamos. Los desplazamientos de un punto. Vamos a hacer un breve repaso sobre algunos conceptos que ya vimos para poder interpretar justamente la vinculación de las ecuaciones constitutivas. Bueno, el vector de desplazamiento, recordamos que era justamente una función continua del punto a considerar. Y esa función continua tenía componentes en X, en Y y en Z, o X1, X2 y X3. Las deformaciones longitudinales. Las deformaciones longitudinales, ¿se acuerdan que era una relación entre los lados deformados sobre la deformación, la longitud original, es deformación específica? Y las deformaciones transversales justamente era la rotación de esos, de esos ángulos de los lados, que justamente en este caso la representa directamente como θ1 más θ2 a la distorsión angular de AB a C. AB a C. AB a C. Esto solamente es una representación para que vayan recordando. La expresión de las deformaciones en función de los desplazamientos, ¿se acuerdan que teníamos, como eran funciones continuas, las funciones de desplazamiento, podíamos sacar sus derivadas parciales o derivadas primeras asociadas a cada uno de los ejes y de esa manera sacamos las deformaciones longitudinales en correspondencia con cada uno de los ejes y las distorsiones angulares, que eran justamente las derivadas parciales en correspondencia con los índices o del plano en el que estábamos estudiando la distorsión angular. Fíjense, la distorsión angular en XY eran las derivadas parciales con respecto a Y con respecto a X, la distorsión angular YZ era la distorsión angular, la derivada parcial con respecto a Z y Y de B y W. Estas son componentes de la función desplazamiento. Esto nada más que repaso, pero bueno, lo paso justamente, lo traje para que refrescarle. Las rotaciones, ¿se acuerdan que eran las rotaciones o distorsiones angulares? Son los giros que producen en las bisectrices los ángulos que forman los segmentos. También otra notación que quería traerles para que vean los diferentes tipos de notación. Generalmente cuando estamos hablando de rotaciones, estamos hablando de, es muy utilizado esta terminología en la bibliografía, que estamos utilizando los omegas XY en vez de los gamma XY. Omega XY igual a menos omega X, y así.
Los movimientos que se producen en un sólido tienen las siguientes componentes. Una traslación de componentes U0, B0 y W0, una rotación de componentes omega XY, omega YZ y omega ZX, una deformación longitudinal, epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, y una deformación tangencial, claramente, que son los gamma XY, gamma YZ y gamma XZ. Estas son nomenclaturas que se utilizan muchísimo en la bibliografía, por eso las traigo para que justamente las tengan presentes. La relación más general, para el caso de la elasticidad lineal, acuérdense que nosotros estudiamos un modelo constitutivo. Bueno, para el caso de la elasticidad lineal, la ley de Hughes generalizada se puede escribir de la siguiente manera. Sigma IJ es igual a CIJKL por epsilon KL. ¿Qué es esto? Recordando que justamente los índices de I, J, K y L varían de 1 a 3, vamos a tener en el primer miembro un vector o un tensor de, en principio, 6 componentes, ¿sí? Porque vamos a tener sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 3 y sigma 3, 1, 3, 2. Es decir, 6 componentes, por la simetría del tensor. ¿Qué nos dice esto también? Que la matriz que relaciona, esta es una matriz, de por sí ya es una matriz que en principio podría tener, si esta tiene, vamos a suponer que no hay simetría, vamos a suponer que nuestro tensor de tensiones en principio no es simétrico, es decir que va a tener, si I varía de 1 a 3 y J varía de 1 a 3, nuestra matriz sigma tendría 9 componentes, 3 y 3. La matriz epsilon, que es la matriz de deformación, justamente también K varía de 1 a 3 y L varía de 1 a 3, por consiguiente también sería de 9 componentes. Por consiguiente, la matriz que relaciona a estas dos matrices, a sigma y a epsilon, ¿cuántos componentes tendría? Tendría 9 por 9, 81 componentes. Y empezamos a ver cómo reducir estos componentes de la matriz de constantes. Esta es una matriz de constantes, ¿sí? Que vincula a los dos tensores. Veamos. La matriz de formación es la que conocíamos, en donde justamente teníamos las derivadas primeras o parciales de la función de desplazamiento asociadas a cada uno de las componentes de los ejes. Esta matriz es el tensor de deformación y vamos a verlo con más detalle. Las constantes, que es la que recién la vimos, nos da la relación de proporcionalidad y se conoce como módulos elásticos y describe el comportamiento del cuerpo. A ver, una cosa que quiero que tengamos en claro. ¿Cuáles son los datos? En este planteo inicial que hace acá, ¿cuáles son los datos? Los datos son las deformaciones. Entonces, la deformación que estoy conociendo por una matriz o una matriz de constantes que se denomina módulos elásticos me tiene que dar y voy a obtener el estado de tensión. Es decir, que lo que voy a hallar es el estado de tensión o el tensor de tensiones. Si yo tuviera como dato la tensión, sería otra esta matriz de constantes. Ya la vamos a ver. Por fortuna, los tensores de esfuerzo y de deformación son simétricos. Sí, ustedes ya lo saben, por la ley de Cauchy, saben que la simetría en relación a la traza de los tensores se cumple y bueno, claramente en vez de tener 9 componentes, tenemos 6 componentes por tensores, ¿sí? Es decir que C, la matriz de constantes, IJKL va a ser igual a CJIKL y CIJKL va a ser igual a la matriz CIJLK. Esto reduce, y se reduce si tenemos de 6 y de 6, vamos a tener una matriz de constantes de 36 constantes, que debe vincular esos dos tensores de 6 por 6. Por la lógica, si yo tengo de un lado en un miembro una matriz de
6 elementos y en el otro miembro tengo otra matriz de 6 elementos, la matriz que vincula esos dos debe tener justamente 36 elementos. Condición de preservación de la energía de deformación nos lleva a otro tipo de simetría. Acuérdense que nosotros decíamos que como no había deformaciones remanentes, la curva de carga era la misma que la curva de descarga, por consiguiente no había transferencia de energía, se mantenía la energía inicial a la final, por consiguiente eso nos permite establecer que las constantes C y J, KL van a ser igual a las constantes de KL y J, lo cual se reduce el problema a 21 constantes. Este es el caso conocido como la anisotropía general, pero sigue siendo elástico lineal. Siempre seguimos con el principio o el modelo de la linealidad. Por último, si consideramos que el medio tiene las mismas propiedades sin importar la dirección, entonces estamos en el caso de una isotropía lineal. Esto reduce considerablemente el problema, ya que solo requerimos dos constantes, módulos elásticos independientes. ¡Wow! ¡Qué buena reducción que hicimos! Por eso la cara de esta chica, con una gran sorpresa de 30, arrancamos con 36 constantes, después nos fuimos a, primero arrancamos con 81 constantes, después nos fuimos a una reducción de 36, después pasamos a 21 y ahora nos quedamos con 2. Estas son las simplificaciones del modelo. Estos módulos pueden ser pueden ser dos de varias combinaciones de parámetros, de acuerdo a lo que podamos o querramos medir. Por ejemplo, las definiremos más tarde. Tenemos lambda, tenemos mu, tenemos e, tenemos g, tenemos mu, también k y etcétera. Ya vamos a ver cómo se vinculan todas esas constantes. En muchos casos podemos aproximar el comportamiento de un material como elástico, sin embargo, para casos en los que el nivel de esfuerzo es muy grande en comparación con la resistencia del material, es claro que no se cumple una relación lineal. Claramente, cuando tenemos esfuerzos de tensiones mayores y deformaciones mayores, claramente se rompe la linealidad. Lo mismo sucede en los casos de una alta tasa de deformación. Cuando dice alta tasa de deformación, está hablando justamente de esa variación de el campo de desplazamiento, que nosotros teníamos diferencial de U con respecto a X, bueno, eso es una tasa de deformación. ¿En relación a qué? En relación justamente a esos ejes de referencia, o esas variables o esas coordenadas del sistema de referencia. Recordemos nuestras ecuaciones constitutivas para el caso de elasticidad general, volvemos justamente a este sigma y j igual a constante, esta constante se redujo a 2, pero bueno, lo vuelvo a poner con todos sus subíndices, por epsilon KL. Para poder describir la deformación usamos vectores de desplazamiento. Acuérdense que el vector de desplazamiento o el vector asociado a las funciones estaba referido a UI de x más delta x, en donde justamente ese delta x que era una posición original de UI o vector de posición asociado al sistema de referencia 0, más diferencial de UI de x con respecto a j, delta j. Es decir, esto, diferencial de UI es igual a diferencial de UI con respecto a de x con respecto al diferencial de xj, delta xj. Este cambio es en la posición de en x con respecto a xj. Acuérdense que yo les había dado como una regla de mnemotécnica para recordar esta variación de la función de desplazamiento. Por consiguiente, el diferencial de U, o diferencial del campo de desplazamiento, la podemos descomponer en dos partes. Oh, qué secreto, esto ya lo vimos en el módulo, en el capítulo anterior, pero bueno, vamos a refrescar estos conceptos. Y esta posibilidad de separar en dos partes, ¿se acuerdan que teníamos dos tipos de tensores asociados al rígido que nos decía? Por un lado una rotación rígida y por el otro lado una deformación, el tensor de deformaciones. Bueno, eso es justamente lo que está planteando acá. Fíjense que el diferencial de U lo puede separar en una componente de deformación y una componente de rotación. W corresponde a la rotación rígida, la parte que produce la distorsión es el tensor de deformaciones. Claramente el tensor de deformaciones queda de esta manera representado. No lo voy a leer, lo recuerdan muy bien, ya lo vimos en el video anterior.
Fíjense que los elementos son variaciones o tasas de componentes del vector de desplazamiento con respecto a los ejes de coordenadas. Y es lo que les decía recién. Cuando hablamos de las deformaciones, estamos hablando de una tasa de variación, un porcentaje de variación, una vinculación asociada a un sistema de referencia, no es arbitrario. Bueno, justamente esa tasa, esas variaciones de desplazamiento, de la función de desplazamiento asociado a los ejes, es lo que nos conforma el tensor de deformación. Otra manera de comprender y entender esas variaciones de deformaciones la podemos analizar en función del sistema de referencia de una manera bidimensional. Y acá plantea, fíjense, que en vez de tener las componentes X, Y y Z, plantea las componentes U1, U2 y U3, asociados justamente a los ejes de referencia X1, X2 y X3. Pero solamente analiza una manera bidimensional. Fíjense el primer gráfico en donde tenemos una variación. Justamente la variación se da en donde el diferencial de U1 con respecto a X1 es mayor que U2 que en relación a X1. ¿Sí? ¿Lo ven? Fíjense, el diferencial de U1 con respecto a X1 es mayor a 0, es positivo, y U2 es igual a 0. Fíjense el siguiente ejemplo. También nos dice, el diferencial de U1, que es con respecto a X1, es menor que 0, es negativo, y U2 es igual a 0. Y así lo plantea para diferentes combinaciones posibles de esa tasa de variación. Estos gráficos son bastante claros y si uno analiza y comprende cómo varía la función U1 de desplazamiento con respecto a X1, con respecto a X2, acuérdense que cada función de desplazamiento debía analizarse en correspondencia con todo el sistema de referencia. Así que fíjense las variaciones en relación a los ejes y van a comprender esto no es muy complejo, son bastante claros los gráficos, por eso lo traje. Veamos, la traza o la suma de la diagonal del tensor de deformación nos da lo que se llama la dilatancia. Y esta dilatancia, fíjense si la analizamos en relación al sistema de referencia, está asociado como las trazas o las deformaciones del vector de desplazamiento en correspondencia con cada uno de los ejes, nos va a dar justamente esa variación asociada a cada uno de los ejes de cuánto creció o se dilató el volumen original. Fíjense, diferencial de U1 con respecto a X1, diferencial de U2 con respecto a X2, acá está, este es U1, este es U2 y este es U3. Y nos da justamente el gradiente de U. Para un volumen inicial en el que tenemos nuestro volumen inicial, ¿cuál es? Diferencial de X1 por diferencial de X2 por diferencial de X3, el volumen que resulta después de la deformación va a ser justamente 1 más la dilatancia con respecto a X1 o la deformación, perdón, la deformación parcial, la dilatancia es la suma de todos. La deformación parcial de 1 con respecto a X1 por diferencial de X1 por, acuérdense que el volumen final, entonces es justamente el producto de las tres deformaciones, ¿no? Por 1 más la derivada parcial de U2 con respecto a X2 por diferencial de X2 por 1 más diferencial de U3 con respecto a X3 por diferencial de 3, sacando factores comunes, sacando justamente el diferencial de X1 por diferencial de X2 por diferencial de X3, que es el volumen inicial, nos va a quedar justamente 1 más la dilatancia, acá sí, la dilatancia porque la suma de las derivadas parciales de justamente los elementos de cada uno de los lados asociados a los ejes, por el volumen inicial. Si el volumen inicial es B igual a diferencial de X1 por diferencial de X2 por diferencial de X3, el volumen final es entonces B más diferencial de B, lo que es igual a 1 más Q por B, por lo que es lo mismo, sacando este Q y haciendo la sustitución, nos queda que la dilatancia justamente es delta B sobre B. También muy sencillo, solamente es una manera de comprender. Veamos las ecuaciones constitutivas de una manera matricial. A ver, veamos
esta relación que establece la matriz. Como ven, cada índice de la matriz de componentes tiene 4 subíndices. ¿Se acuerdan que era I, J, K, L? Bueno, en vez de poner I, J, K, L, pone el desarrollo de los índices. Fíjense, la primera fila, ¿cuánto vale I? La primera fila I vale 1. Entonces, todos los subíndices iniciales son 1. 1, 1, 1, 1. La segunda fila, ¿cuánto vale I? La segunda fila I vale 2. El índice 2 se mantiene constante y el que varía son los otros. Y así. Veamos la primer matriz o el primer miembro, que justamente es sigma, o el estado de tensión. El estado de tensión tiene ¿cuántos componentes? Tiene 6 componentes. El estado de formación, en el segundo miembro, ¿cuántos componentes tiene? Tiene 6 componentes, ¿sí? Por consiguiente, habíamos dicho que esta matriz ya de por sí, en vez de tener, ¿cuántos tiene acá? 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6, 36. Claramente hay 36 elementos en esta matriz constante que vincula los dos tensores. Otra cosa que podemos ver en esta formulación, ¿cuáles son los datos? Los datos son la deformación. ¿Y cuáles son las incógnitas? La tensión. Bueno, cuando los datos son la deformación, la matriz de constante tiene un nombre y se denominan coeficientes elásticos, ¿sí? Fijémonos que de esta manera de escribirla solo se usan 6 de los términos del tensor, esfuerzo, y 6 de los tensores de deformación, lo que acabamos de decir. Y debido a su simetría pasa esto, de tener 6 y no 9. Las constantes C son los coeficientes elásticos. Estos son coeficientes elásticos. Ya vamos a ver cuando el dato es la tensión y la incógnita es la deformación. Es otra matriz. De forma similar, que justamente es esta, de forma similar, nuestros datos es el estado de tensión. Nuestras incógnitas son las deformaciones. Esta matriz ya no son los coeficientes elásticos. Estas matrices se llaman los coeficientes de dureza. Pregunta de examen. ¿Cómo se denominan estas matrices? Y esta matriz justamente que vincula la deformación y tengo como dato la tensión, la matriz de constantes que vincula se denomina coeficientes de dureza. Sin embargo, recordamos que para el caso de la elasticidad isotrópica, solo se requieren 2 constantes independientes. Si cada deformación está directa y linealmente relacionada con el esfuerzo que se origina y si la deformación debido a una componente de esfuerzo no causan efectos anormales grandes a otros esfuerzos, podemos decir, primero, tenemos material con comportamiento isótropo y homogéneo, con las mismas propiedades en todas las direcciones. Tenemos las siguientes interpretaciones. Veamos, ¿qué era la isotropía? La isotropía dice que las propiedades físicas del medio son las mismas independientes de la dirección. Y la anisotropía son las propiedades físicas del medio que cambian de acuerdo a la dirección en que uno analiza. Nosotros vamos a estudiar solamente materiales isótropos, es decir, las tensiones tangenciales. ¿Cuáles eran las tensiones tangenciales? En el tensor de deformación, las tensiones tangenciales eran los elementos extradiagonales. En el tensor de tensión, los elementos extradiagonales eran las tensiones tangenciales. Bueno, las tensiones tangenciales no causan deformaciones longitudinales. ¿Qué significa eso? Que justamente las deformaciones de la traza del tensor de deformaciones no se pueden producir nunca con unas deformaciones angulares o de corte, solamente con esfuerzos normales. Y las tensiones normales no causan deformaciones angulares. Las normales no causan. Esos son como conceptos básicos asociados a nuestro modelo. Por consiguiente, las deformaciones angulares solo son causadas por tensiones tangenciales. Deformaciones angulares estas deformaciones angulares solo son causadas por esfuerzos cortantes, tangenciales, que actúan en el mismo plano de formación. Es decir, eso es importante también, en el mismo plano.
Es decir, que los esfuerzos cortantes, las deformaciones angulares, es decir, estas distorsiones angulares solamente son por esfuerzos cortantes en el mismo plano, ¿sí? La relación entre las tensiones normales y las deformaciones longitudinales es la misma en las tres direcciones. Los esfuerzos normales solamente producen deformaciones longitudinales en las mismas direcciones. La relación entre las tensiones tangenciales y deformaciones angulares es la misma en las tres direcciones. Veamos. Tenemos. En esta relación, ¿qué tenemos? Tenemos como dato tensión, estado de tensión. ¿Ven? El dato en el segundo miembro es el estado de tensión. El estado de tensión, ¿qué significa? Que tenemos las tensiones conocidas, tenemos las constantes como un dato que se obtiene por ensayos de laboratorio, se verifica, se determina justamente cuáles son estas constantes y vamos a obtener las deformaciones, que son las incógnitas. En principio, las tensiones normales solamente producen deformaciones longitudinales. Esta relación existe, esta relación existe. Las tensiones tangenciales no producen deformaciones longitudinales. Estas no producen estas deformaciones, solo producen estas, ¿sí? Las distorsiones angulares. Esas son como vinculaciones importantes. Por último, si consideramos que el medio tiene las mismas propiedades, sin importar la dirección, es isótropo, entonces estamos en el caso de la isotropía lineal. Esto nos reduce considerablemente el problema, ya que solo requerimos dos constantes o módulos independientes. Es común, fíjense, quiero volver atrás. Acá el dato era la tensión. En el ejemplo que sigue, en la representación que sigue, ¿cuál es el dato? La deformación. La deformación, ¿eh? Acuérdense que son diferentes las matrices de constantes. Es común un cambio de nomenclatura de la forma, fíjense. La manera de cambiar la notación, como se muestra de la siguiente manera. Si yo tengo 1, 1, en vez de poner 1, 1, pongo 1 directamente. Si yo tengo 2, 2, o sea que acá es 1, acá es 2, acá es 3, acá va a ser, si yo tengo 2, 3, en vez de poner 2, 3, donde sería 2, 3, tendría que poner 4 directamente, y así. En vez de poner 1, 3, pondría 5, y así. Solamente para simplificar estas constantes con tantos subíndices. Notación 1 y notación 2. Por lo tanto, la matriz que representa un material isótropo homogéneo con pequeñas deformaciones en un proceso adiabático se define con tres constantes. Y ahí están las tres constantes con las que nosotros vamos a trabajar. A ver, ¿qué le puedo sumar a esta formulación? Fijémonos, acá cuáles son los datos. Los datos son las tensiones, en este ejemplo. Las hipótesis fundamentales para que se aplique la ley de Hooke generalizada es que estamos hablando de pequeñas deformaciones, material isótropo homogéneo y que es un proceso adiabático. ¿Por qué adiabático? Porque justamente no hay deformación remanente. Sigamos avanzando. Estos ceros, ¿por qué aparecen? Fíjense, estos ceros aparecen porque justamente una deformación longitudinal, un esfuerzo normal no puede producir una distorsión angular, y así. Estos tres esfuerzos de tensión no producen distorsiones angulares. Por lo que habíamos dicho, las deformaciones longitudinales no producen distorsiones, no producen tensiones de corte, por consiguiente esto también estaba asociado. Bueno, y así. Y todo esto surge de las simplificaciones que hicimos y de la formulación matemática con la que planteamos. Relación de Poisson. La relación de Poisson ya la vimos un montón de veces, ya dijimos que justamente es esa contracción que se da en una dirección cuando en la otra se produce un alargamiento. Y esto cuando se da la dilatación o contracción de un elemento en una dirección viene acompañada de una contracción o dilatación en la lateral o en las dos direcciones restantes. Eso, Poisson acá también empezamos a considerar las tres direcciones. El coeficiente de deformación transversal unitario en las deformaciones longitudinales unitarias es un elemento sometido a una carga axial. Ya lo van a ver, fíjense.
Esto es muy sencillo. Es un repaso nada más. Considera el alargamiento y el acortamiento. Fíjense lo que pasa en la simulación. Claramente nos está mostrando que cuando la dilatación o el alargamiento en sentido de X produce una contracción en Y y en Z. ¿Sí? Es decir, eso es fundamental que tengamos en cuenta. Que por más que yo considero que un estado puro en X va a ser una deformación longitudinal en X. Pero ¿qué pasa en las otras dos direcciones? Y en las otras dos direcciones se achica, se produce una contracción por el efecto de Poisson, justamente. Cuando a un sólido le aplicamos una carga en una dirección, se producen deformaciones, no solo en esa dirección, sino que también en las direcciones transversales, pero de signo contrario. En ambas deformaciones y estas relaciones se denominan, y esta deformación está relacionada con una constante que se denomina Poisson o coeficiente de Poisson. Si, por ejemplo, la carga está aplicada en la dirección de X, la deformación principal será epsilon X. Y eso también es importante que tengamos en claro. ¿En qué dirección actúa el estado de tensión para poder decir que justamente la deformación en ese sentido es longitudinal y es asociada a esa dirección? Bueno, la fuerza actúa en eje de X y en eje de X justamente la deformación en epsilon X es igual justamente a esa deformación que la denominamos la asociada al módulo de Poisson. Veamos. Epsilon I, la deformación en I, es igual a menos mu por epsilon X. Igual a menos mu por epsilon X tenía un valor, que era justamente sigma n, o la dirección normal en X, sigma nx sobre E. Esto sale de la ley de Hooke. Epsilon z es igual a menos mu por epsilon x. Otra vez, en la otra dirección también se contrae y se contrae por la deformación en x, justamente. Y aquí era igual a epsilon x, lo mismo que en el caso anterior. Epsilon x es igual al estado de tensión normal en x sobre E, asociado justamente al valor que tiene por Hooke. Veamos cómo vamos a trabajar estos términos. Siempre se cumple que mu es igual, es mayor que 0, es positivo y que es menor o igual que 5. Van a ver que son valores muy pequeños. Poisson acá hace una breve historia sobre en qué época se hizo este estudio del efecto de Poisson. Poisson fue un investigador del 1700, fines del 1700, hasta 1840, Simon Poisson, y descubrió justamente esta relación entre la deformación longitudinal y la deformación transversal. Y esto es inevitable que lo estudiemos de esta manera. Siempre podemos estudiar asociado a dos direcciones nada más. Y después, por el principio de superposición, sumamos todos los efectos. Fijémonos, la deformación transversal va a ser igual a menos mu por epsilon L. Para la mayoría de los metales, este coeficiente varía entre 0,28 y 0,32. O sea que Poisson es un coeficiente menor que 0,5, mayor que 0, positivo. Pero la relación entre la deformación longitudinal y transversal es negativa. Para una única tensión normal aplicada en la dirección 1, la ley de Hooke elemental establece los siguientes resultados de la observación experimental. Fíjense. A ver, veamos y analicemos este gráfico. En principio tenemos tres ejes, 1, 2 y 3. Acá empezamos con esta suma de nomenclaturas. Cada bibliografía tiene una nomenclatura diferente, pero bueno, nosotros sabemos que 1 puede ser X, 2 puede ser Y y 3 puede ser Z. No importa la nomenclatura que utilice si yo tengo claro el concepto. Bueno, en X o en 1 yo establezco el estado de solicitación o la fuerza F. Epsilon I o epsilon 1, fíjense, epsilon 1 es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Epsilon 2 y epsilon 3, en las otras dos direcciones, esta es en la dirección en que actúa el esfuerzo. En las otras dos direcciones
va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud final inicial, y donde sigma F, sigma F porque está asociada a la fuerza, igual a F sobre el área. Veamos, ¿qué puedo considerar yo como estados puros? Primero que nada puedo considerar que existe un estado de solicitación solo en 1, que después existe un estado de solicitación en 2, cuando se deforma, y que después existe un estado de solicitación en 3, que están asociados, 2 y 3 están asociados a la contracción que se da por el efecto de 1, ¿sí? Y eso es lo que establece la ley de Hooke generalizada. Fijémonos. Acá volvemos con la nomenclatura X y Z. Se utiliza el principio de superposición en el cual se expresa que el esfuerzo o la deformación resultante en un sistema sometido a varias fuerzas es la suma algebraica de todos sus efectos cuando se aplica individualmente o separadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Veamos qué es lo que hace. Primero considera el esfuerzo existente solamente en X. Después considera el esfuerzo existente en Y y después considera el esfuerzo existente en Z. Suma todos esos esfuerzos y encuentra el esfuerzo resultante o la deformación resultante. La primera, siempre que tengamos el esfuerzo coincidente en eje, en correspondencia con los ejes, vamos a tener la deformación pura asociada por la ley de Hooke. Veamos, la deformación longitudinal asociada cuando actúa sigma X va a ser sigma X sobre E. Cuando actúe sigma o el estado de tensión en relación coincidencia con Y, vamos a tener epsilon I igual a sigma I sobre E. Y cuando actúe el estado de tensión en correspondencia con el eje Z, vamos a tener epsilon X igual a sigma Z sobre E. Ahora, que se deforme en X, el estado de tensión en X, se dilata o existe la deformación en X, no significa que también no exista deformación en Y y en Z. Y ahí es donde interviene Poisson. Fíjense, cuando solamente actúa en X, la fuerza se deforma en X longitudinalmente y en Y y en Z se contraen. Lo mismo pasa cuando actúe en Y, un estado de tensión en Y en correspondencia con el eje de Y. ¿Y qué pasa en los otros ejes? En los otros ejes también se contraen y se contraen en función de justamente Poisson. Y en Z lo mismo. Ahora, si yo tengo que sumar el estado resultante total, ¿cómo lo voy a obtener? Voy a obtener una suma. Acá teniendo en cuenta una nomenclatura en donde tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3, en coincidencia con los ejes 1, 2 y 3. Entonces, epsilon 1 va a ser sigma 1 sobre E, y la suma de las componentes en los otros ejes justamente es la contracción por Poisson. Fíjense, el estado resultante es este. En 1, el estado resultante justamente es esta formulación, en 2 es el estado resultante y en 3 es esto. Si tuviéramos X y Z, fíjense, si es lo mismo, recién tuvimos una nomenclatura 1, 2 y 3. Ahora vamos a tener la nomenclatura X y Z, es la misma, pero les muestra justamente el paso de la resolución. Si el material además es isótropo, estas dos relaciones son iguales, es decir, la deformación en Y y en Z son iguales por el módulo de Poisson, justamente lo que hace es utilizar los efectos resultantes. Saca justamente epsilon X, epsilon Y, se obtiene que las deformaciones lineales totales son las sumas algebraicas de las anteriores obtenidas por dicho esfuerzo. Entonces, despeja, saca como factor común E. En estos dos términos donde tenemos mu, saca factor, estas dos son justamente las contracciones, entonces saca factor común mu, y le queda como factor común mu de sigma I más sigma Z. Acá sigma X más sigma Z y acá sigma X más sigma Y. Sigue trabajando justamente esa formulación matemática. Estas fórmulas se conocen como la ley de Hooke generalizada para materiales isótropos homogéneos. Y justamente, nótese que las deformaciones están en función de las tensiones, ¿sí? Y sí, claramente van a estar en función de las tensiones, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es utilizar dos principios, la ley de Hooke
que relaciona deformación y tensiones, y utiliza también el principio de superposición, en donde trabajamos con otra constante que se incorpora, que es la constante de contracción o la constante o el módulo mu. En la distorsión angular pasaría también una relación, justamente en donde aparece la constante G en vez de mu, en vez de E, perdón, y vincula los esfuerzos cortantes a las deformaciones angulares. Ya vamos a ver de dónde sale. Bueno, la suma de las deformaciones longitudinales asociadas al sistema de la traza del tensor de deformaciones me va a dar esta constante E, que se la denomina como la dilatancia cúbica. También es posible escribir las tensiones en función de las deformaciones. Y acá encuentra, trabajando solamente estos términos, solamente sustituye los valores. Fíjese que epsilon x es igual a la dilatancia, a esta suma de E por X, convierte las constantes y bueno, y aparecen esos valores en los que se sustituye, se encuentra una relación entre la deformación y la tensión asociada justamente a estas constantes. Esta es la constante lambda o la constante de la M, que la M es justamente una relación entre los módulos E, mu y esta vinculación matemática. Y bueno, y lo que hace es encontrar justamente el estado de tensión asociado a una vinculación con el tensor de deformaciones. Y acá también vincula las tensiones, las deformaciones angulares asociadas a los esfuerzos cortantes. Para algunos materiales se puede relacionar la elongación con el esfuerzo tensional de la forma siguiente. Fíjense también, acá incorporamos otra nomenclatura. Sigma 1,1 sobre E es igual a epsilon 1,1, epsilon 2 y 2,2 y epsilon 3,3 igual a menos mu módulo de Poisson por epsilon 1,1. Y bueno, y encuentra esa relación. Lo mismo que veníamos haciendo, pero con otra nomenclatura. Lo que sucede en el caso de isotropía es que usando alguno de los parámetros elásticos que definiremos posteriormente, podemos encontrar esta relación que recién la vimos. Recién la vimos justamente, fíjense, volviendo para atrás, esa vinculación de constantes, que es esta. Fíjense, la relación que existe entre sigma y epsilon la encuentra acá justamente a esta constante que la denomina constante de lambda, o de la M, perdón. Y es la que tenemos acá, en donde encontramos las constantes sigma 1, C11, C12 y C44, que no es una constante independiente, sino que es dependiente de justamente E y mu. En cambio acá, estas constantes son independientes. C11 y C12. ¿Qué son estas constantes? Son esas constantes que justamente vinculan el estado de tensión y el estado de formación. Pero hay que tener cuidado con la notación. Es muy importante tener en claro qué notación estoy utilizando nuevamente, porque en muchos casos y en esta forma un cambio de variables se consideran las llamadas deformaciones ingenieriles, en las que las distorsiones angulares gamma suelen ser epsilon 4 es igual a 2 veces E23 igual a gamma 23. Epsilon 5 igual a 2 epsilon 1,3 igual a gamma 1,3. Distorsiones angulares. Bueno, acá justamente intenta recordar que la distorsión angular y la deformación angular está, acuérdense que era la semisuma. Es decir, para un factor de 2 en las deformaciones de corte, que algunos libros no mencionan, pero por lo general se tiene que tener en cuenta que justamente esa distorsión angular es justamente la semisuma, acuérdense. Gamma sobre 2 es igual, y acá vuelve a hacer la reiteración, pero con otra nomenclatura un poco más sencilla, capaz que sí, en donde gamma o la distorsión angular es igual a la deformación, la rotación angular igual a epsilon i, epsilon zz, y bueno, definido como el módulo de elasticidad transversal o módulo de corte. Y acá saca la relación o la constante de la M, que es igual a lambda, igual a mu por E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu. Y la constante de esfuerzo cortante o constante G
módulo de elasticidad transversal, módulo de longitudinal transversal es igual a G igual a E sobre 2 por 1 más mu. Acá saca la rotación, la distorsión, esto utilizando solamente Hooke, en donde saca que sigma XX es igual a sigma XX sobre G es igual a lambda XY, lambda IZ es igual a sigma IZ sobre G, y lambda XZ es igual a sigma XZ sobre G. Utiliza la otra nomenclatura de epsilon o el tensor de deformaciones, en donde tenemos, acuérdense, tenemos la componente de rotación y la componente de deformación. Nada más, esas son las componentes que están ahí. Si lo desarrollan, van a encontrar esas componentes. Bueno, siguiendo con las deformaciones angulares, coeficiente de elasticidad transversal G, fijémonos esta simulación en donde, bueno, acá vamos a ver eso que estuvimos viendo, pero como separado, de una manera identificando solamente el esfuerzo de corte. Sometemos un estado de cortadura pura a una zona rectangular de un material determinado y medimos las tensiones cortantes tau. Y tau es lo que existe justamente en el plano de corte. Y las deformaciones angulares, gamma, que se producen y su representación gráfica. Veamos, justamente, esa distorsión angular podemos representarla en un sistema de referencia en donde tengamos en eje de abscisa las deformadas o deformaciones y en eje de ordenada las tensiones. Podemos encontrar justamente un esfuerzo, una relación lineal que está asociada por la tangente del ángulo, que la denominamos justamente G o constante de, justamente, el coeficiente de elasticidad transversal. El coeficiente de elasticidad transversal en el acero generalmente está asociado a un valor de aproximadamente 8,44 por 10 a la 5 kilopascal por centímetros cuadrados. Los parámetros E, G y mu definen las características mecánicas del material. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las constantes que definen las características mecánicas del material? Bueno, las características mecánicas de un material se definen por tres constantes, E, G y mu. E, G y mu, no se olviden. No son, la M es dependiente de esas tres, pero E, G y mu son independientes. No son independientes y entre ellas se relacionan y se vinculan justamente por esta formulación del modelo constitutivo, acuérdense. Entonces G es una relación entre el cociente entre E sobre 2 por 1 más mu. De otra manera también podríamos escribir. Esta es la forma que usaremos en general a partir de ahora, en donde vamos a tener, fíjense, una constante, una matriz de constantes, justamente definen las características del material o las características mecánicas, una matriz que en este caso es el dato, que es la deformación, y la incógnita, que justamente es el tensor de tensiones. Bueno, esta matriz, que se acuerdan que estaba asociada se la denominaba coeficientes de dureza, bueno, fíjense, esta matriz justamente vincula cada una de las constantes, o de las constantes asociadas a la matriz, justamente, en donde tenemos C11 igual a lambda más 2 mu. Fíjense, después tenemos lambda en cada uno de C12 y C23. Y C22 igual a lambda. Fíjense que lo de la diagonal es igual, los elementos extra diagonales los que cambian. Y por último el C4 que es 2 veces mu. Notar nuevamente el factor de 2 en las deformaciones de corte comparado con el caso de las deformaciones de ingeniería que son gamma. Empleando el módulo de Young y la de Poisson, fíjense que lo que hace es, en vez de poner lambda, que es justamente el valor de la formulación de, veamos cuál es la lambda, volvamos a esta lambda,
esta lambda, que es la constante de la M, en vez de poner la constante de la M, utiliza su valor en la segunda formulación. Volvamos a, en vez de poner lambda, pone el valor de lambda. Y es la misma matriz, pero bueno, la pone de otra manera. Y utiliza el módulo de Young y utiliza el valor de la relación de Poisson. De esa manera vincula la matriz de constantes y la matriz de deformación, igualada para obtener el estado de tensión. De forma compacta, fíjense, también en vez de utilizar de esta manera, en vez de matrices, podemos poner los subíndices, en vez de 1 o 2 ponemos IJ, y la deformación también en relación a IJ, y saca justamente el estado de tensorial. Veamos cómo podemos medir algunos parámetros elásticos en el laboratorio. Y acá es donde empieza a entenderse que nosotros vamos a trabajar sobre algunos parámetros que, si no los conocemos, están tabulados. Y si no los tenemos tabulados, los tenemos que hallar en laboratorio. Es por eso que interesa muchísimo estas ecuaciones constitutivas. Por ejemplo, podemos intentar medir mu y k, los cuales se derivan como sigue. K es el módulo de incompresibilidad, que resulta y se supone que si se somete al cuerpo a un estado de presión litostática, de forma que lo medimos, es la razón entre la presión y el cambio de volumen o dilatancia. ¿Sí? Entonces, tenemos el diferencial de sigma ij igual a menos el diferencial de P de lambda ij, donde tenemos, ¿qué es P? P es el estado de presión o la presión litostática. Fíjense que tiene obviamente un volumen inicial. La variación de volumen justamente es la variación de presión que tiene asociado a la dilatancia. Entonces, el diferencial de P, lambda IJ, es igual a lambda, diferencial de tita por lambda IJ, más 2 mu de diferencial de epsilon IJ. Lo que nos da, y saca una constante K, que es igual a menos diferencial de P sobre diferencial de tita, igual a lambda más 2/3 de mu. Esto trabaja solamente las constantes del material, entonces lo que está tratando de encontrar es esta relación asociada a un módulo establecido, un módulo justamente que lo denomina módulo de incompresibilidad. Mu es el módulo de rigidez que resulta si se supone que el cuerpo se somete a una fuerza cortante de manera que se deforma como se muestra en la figura. Y fíjense cómo saca una relación entre el esfuerzo cortante y la deformación angular. Y esta deformación está dada por el ángulo de deformación. Fíjense, sigma 1, 2, saca, ¿de dónde saca? Despeja este mu igual a mu por 2 epsilon 1, 2 igual a sigma 1, 2. Bueno, despeja mu, sigma 1, 2 a qué es igual. Sigma 1, 2 es igual a F sobre A. O sea, ya de por sí sabemos que el estado de tensión es igual a la fuerza dividido el área. Y epsilon 1, 2 es igual a delta X sobre L, porque justamente es la rotación o la distorsión angular que se produce, que justamente tenemos dato conocido L, diferencial de X es el opuesto sobre el adyacente, es la rotación del ángulo. Ahora, 2 veces epsilon 1, 2 es igual 2 veces epsilon. Acuérdense que este 2 viene porque justamente este ángulo es la semisuma. Sería, si traíamos para acá, va a ser gamma 1, 2 sobre 2 igual a epsilon 1, 2. Igual a delta X sobre L igual a la tangente de tita. Ahora, 2 veces epsilon 1, 2 es igual a gamma 1, 2 igual a tita para deformaciones muy pequeñas. Recuerden que justamente era una simplificación del modelo, que la tangente del ángulo era igual al ángulo. Otros dos módulos elásticos que pueden ser definidos si jalamos al material o a lo largo de uno de los ejes y se lo denomina el estado de tensión uniaxial, que también se aplica a la dirección X1, entonces acá lo que saca es justamente esa relación de estado de tensión asociada a uno de los ejes. Fíjense, esto ya lo vimos cómo trabaja en una dirección por Poisson,
hace estas simplificaciones y bueno, después lo que hace es despejar sustrayendo las dos últimas ecuaciones. Tendríamos que epsilon 2,2 igual a epsilon 3,3. Entonces saca una relación entre, justamente para sacar una tensión uniaxial, y saca esta relación de Poisson asociado a la deformación, en donde lambda, que bueno, es el módulo de constante de la M. Las ecuaciones constitutivas ley de Hooke se pueden escribir, ya lo vimos, es el tensor de deformaciones igual a una matriz de constantes por el tensor de tensión igual a una matriz de constantes por el tensor de deformaciones. Son los llamados parámetros de la M en la notación anterior, de 6 elementos para esfuerzos y deformaciones. Las constantes elásticas quedan así usando deformaciones ingenieriles, así se encuentran en varios textos. Esta notación recién ya la vimos. Bueno, lo único que utiliza todas las constantes asociadas a la constante de la M y al módulo de Poisson, fíjense. Vincula y establece, de acuerdo a nuestro modelo, todo esto se repite, pero justamente haciendo las simplificaciones que habíamos dicho al principio. Otra del estado de las solicitaciones que podemos considerar en un sólido y que también produce deformaciones es el estado de tensión asociado a un cambio de temperatura, de origen térmico. Cuando un sólido sufre variaciones térmicas delta T, se producen deformaciones que son uniformes. Si la variación de temperatura lo son, eso sí, las temperaturas varían constantemente, ¿no? Si se considera la longitud de L en una dirección cualquiera, la deformación delta L está dada por delta L igual a alfa por L por delta T, ¿sí? Esto es como constante. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos como muchos software para asociar estas solicitaciones. Es muy común incorporar como una solicitación el cambio de temperatura. Alfa es un coeficiente de dilatación constante que solo depende del material, y en este caso alfa es 0,117 por 10 a la menos 4 grados Fahrenheit. Deformaciones unitarias, grados centígrados, perdón, no es Fahrenheit. Deformaciones unitarias, epsilon x, epsilon y, epsilon z es igual a delta L sobre L igual a alfa por delta T, y las distorsiones angulares o las esfuerzos de corte son nulas. La matriz de formación, ¿cómo queda? Justamente queda solamente con una matriz que tiene una traza, porque son solamente los elementos longitudinales los que se deforman, y los extradiagonales son nulos. Las variaciones de temperaturas no originan tensiones a no ser que impidan las deformaciones producidas por ellas. Si se impide totalmente la deformación en una dirección, cuando la variación de temperatura es positiva, el calentamiento y se tiene lo siguiente. Sigma igual a menos epsilon por E igual a menos E por alfa por T, que es la variación que teníamos acá, como estado de solicitación. El planteamiento del problema elástico según nuestro modelo elástico y nuestras simplificaciones se podría resumir en estas ecuaciones. Y voy a tratar de tirarle algunos tips para que no se asusten con esta formulación matemática, que es casi... una vez que uno tiene claro cómo funciona el modelo, se establece directamente de una manera automática. Las ecuaciones de equilibrio. Veamos. En principio acá plantea como todas asociadas a las direcciones x1, x2 y x3, ¿sí? Como ven, las variables asociadas al sistema de referencia son x1, x2 y x3, ¿sí? Las ecuaciones de equilibrio, y estas son los diferenciales de los esfuerzos de tensión. Fíjense que tenemos las tensiones normales y tangenciales, y las componentes del vector asociado de las cargas o esfuerzos solicitantes en cada una de las direcciones. Los esfuerzos o bordes de corte, también en correspondencia con cada uno de los ejes, también asociados a esfuerzos en una u otra dirección. Las de compatibilidad que vimos en el video anterior, las de compatibilidad son bastante conocidas. ¿Se acuerdan que teníamos las derivadas segundas de los esfuerzos de las deformaciones longitudinales igual a las derivadas segundas de la distorsión angular?
y las derivadas, dos veces la derivada segunda de las deformaciones longitudinales igual a las derivadas segundas de las distorsiones angulares asociadas a cada uno de los ejes. Bueno, esto era como un repaso. Nuevamente, la ecuación de la ley de Hooke generalizada, tenemos las deformaciones longitudinales asociadas a cada uno de los ejes y en correspondencia con constantes de del módulo de los módulos mecánicos del material, en correspondencia con las tensiones longitudinales de cada uno de los ejes. Y acá las distorsiones angulares, también en correspondencia con sus módulos mecánicos, dándonos justamente las deformaciones angulares. Las relaciones geométricas, fíjense, asociadas justamente respetando el campo de desplazamiento o de deformación, el campo de desplazamiento. La ley de Hooke de función de la M es otra manera de representar la ley de Hooke, pero con el coeficiente de la M, fíjense, acá está el coeficiente de la M, y otra manera de interpretar cómo tenemos las tensiones. Estas son las tensiones normales y estas son las tensiones tangenciales con el coeficiente de la M. Esta formulación matemática la vamos a tener que trabajar. Acuérdense que esta formulación matemática, lo importante es comprenderla, la van a cargar en los ordenadores. Y básicamente el planteo del problema elástico, según el tipo de problema presentado, debemos plantear la solución utilizando uno u otro método para resolver el sistema. Puede ser que tengamos una serie de incógnitas y entonces debemos incorporar más ecuaciones para salvar la indeterminación. A tal efecto pondremos las ecuaciones en equilibrio en términos de deformaciones o las ecuaciones de compatibilidad en términos de tensiones. Ya veremos cómo trabajamos esas ecuaciones si tenemos uno u otro dato. Y en los campos no elásticos, los materiales reales y su modelado, materiales como elastómeros, plásticos o vidrios, pueden tratarse como viscoelásticos. El hormigón como un viscoplástico o elastoplástico y los aceros dúctiles del suelo y la roca como elastoplásticos.